Dios les bendiga nuevamente a todos. Hace algún poco de tiempo atrás, no más de 2 años, platicaba con nuestro hermano José Ricardo Santamaría. Espero que él esté viendo el video. Él es un predicador de la Iglesia de Cristo en El Salvador. Y me dice, Serón, acaba de fallecer mi esposa, nuestra hermana Gloria, la cual fuimos compañeros de estudio con ellos allá por los 80s en Honduras. Y ella la conocía de muchos años en la iglesia, casi toda su vida en la iglesia. Y luego me dice de que su esposa había fallecido, había tenido muchas complicaciones por causa de la diabetes y falleció. Y hablando con él, ¿verdad? Para tantearlo emocionalmente cómo estaba, él mostró una serenidad, una tranquilidad en vista de una crisis emocional que estaba pasando en el momento. Y damos gloria a Dios y gracias a Dios que muchas veces Dios nos ayuda a controlar nuestras emociones pese a las circunstancias. Por eso todos sabemos que todas las cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Sabemos que las crisis llegan sin previo aviso. Estamos bien contentos, tal vez podemos estar viendo un partido del fútbol, del mundial, y estamos contentos. Y de repente nos llaman por teléfono y nos dan una mala noticia. A veces todo parece estar bajo control y de repente un desastre golpea nuestra vida. Un diagnóstico probablemente inesperado, como hablaba el caso de mi esposa. La pérdida de un ser querido, problemas financieros, problemas dentro de la familia, o una crisis mundial, o un disturbio tal vez social que sucede. Y cuando hablamos de crisis mundial, como el caso que hemos visto de Venezuela, ya estamos siendo informados acerca de la Iglesia de Cristo en Venezuela y sí han habido fallecidos. Pero damos gracias a Dios, no porque se vayan, sino porque Dios sabe el control y esas personas que obedecieron un día el Evangelio estarán con Él. Y por eso damos gracias a Dios en ese sentido. Aunque lamentamos el dolor de los familiares, de los miembros de la iglesia que están padeciendo esta situación allá en Venezuela todavía, nosotros confiamos de que Dios va a tener todo bajo control. En momentos como estos, la incertidumbre muchas veces sacude nuestra vida, nos hace temblar, el miedo intenta dominarnos y la duda susurra muchas veces en los momentos difíciles, ¿dónde está tu Dios? ¿No que crees mucho en Dios? ¿No que adoras mucho a Dios? ¿No que lees tanto la Biblia? ¿No que oras? ¿Dónde está tu Dios en ese momento que estás pasando una crisis? Sí, el momento de difíciles a veces hay un susurro. ¿Cómo puedes seguir confiando en Dios en semejante situación? Mire lo que estás pasando, míralo cómo está tu familia. Esto es lo que puede suceder. En casi todo el mundo hemos sido testigos de inundaciones que han habido, ¿verdad? Allá en la parte de Asia, en Japón, en muchos lugares así, o terremotos en diferentes lugares, como el caso que estamos mencionando de Venezuela, y miles han quedado sin hogar, pérdidas irreparables, miles de edificios, cientos de edificios, a través de todo el mundo han sido destruidos por causa de terremotos. La única experiencia que le contaba yo a Olivia era que me encontraba en San Salvador, cerca del centro de gobierno de El Salvador. Iba caminando cuando de repente comienza a temblar. Una persona que quizás era de alguna denominación, quién sabe, se hincó a orar y me le quedé viendo, pero a todo esto yo tambaleaba. Había un terremoto de más de 7 grados como el de Venezuela y empecé a ver un edificio que estaba allá hacia unas cuadras y veía el edificio que se caían las paredes y se estaba cayendo y desboronando, pero no se cayó completamente. Quedó un poco de lado, pero la gente pudo salir de allí, mientras que en otro edificio en el centro de la capital sí se destruyó y estaban todas las personas adentro, murieron casi todas, pero siempre hay personas que rescataban. Gracias a Dios. Por eso las pérdidas son irreparables, hermano. La casa que teníamos nosotros se nos cayó totalmente y tuvimos que reconstruirla a través del tiempo nuevamente. Dormimos en la calle por muchos días. La gente estaba durmiendo en la calle. Las réplicas se escuchaban y se sentían a cada 10, 15 minutos se sentían las réplicas. Y estoy hablando del terremoto de 1986 que pasé esa experiencia y otros más. Los noticieros muestran imágenes impactantes, hermano. Familias atrapadas en techos, rescates en medio del agua, calles convertidas en río, etc. Y para muchos esto es un momento de desesperación, pero para otros fue un llamado a renovar su fe en tiempos de crisis. Y esto es lo que pasa con muchos cristianos. Nos pasan muchas cosas, pero mientras no nos pasa nada, todo tranquilo. Pero cuando nos pasa algo inesperado,
es cuando llegan los momentos de renovar nuestra fe, de hacer una mirada retrospectiva de nuestra vida y comenzar a analizar cuáles son las áreas más débiles de mi vida para mejorarlas. Como acostumbro a decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene quizás para nosotros el día de hoy será necesario hacer un breve repaso de la historia. Las Escrituras están llenas de ejemplos de muchos personajes que tenemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que enfrentaron crisis devastadoras, pero mantuvieron su fe en tiempos de crisis. ¿Quién no conoce la historia de Job? Una historia que nosotros hemos escuchado con sermones de diferentes expositores, diferentes predicadores. Quizás hemos escuchado en la radio, hemos visto en YouTube, hemos leído, hemos escuchado tantas predicaciones, pero ¿quién no sabe de Job? Job perdió todo lo que todo solía tener y declaró en Job capítulo 1, verso 21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, como quien dice. Era un hombre que sobre la faz de la tierra tenía muchas posiciones, por decir en nuestros tiempos era un hombre millonario, pudiéramos decir nosotros. Pero perdió todo lo que tenía, todos sus hijos, todo lo perdió. Y él dijo, en vista de la crisis que estaba viendo hacia el frente, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo siempre digo, mi papá y mi mamá me los dio por ciertos años. Jehová me los dio, pero también me los quitó. Pero sea el nombre de Dios bendito, porque Él sabe lo que hace. Aunque mi corazón me duela, pero yo tengo que aceptar la voluntad de Dios. David, perseguido y al borde del colapso, escribió lo siguiente en el Salmo 142, en el versículo 3. Salmo 142, versículo 3, dice el texto, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazos. Ahora bien, Salmo 142, versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste, mi senda, dice esta versión. Elías enfrentó hambre y desesperanza y todos conocemos la historia, pero Dios proveyó milagrosamente. La malvada esposa de aquel rey mandó a querer matar a Elías, a buscarlo, y Elías el profeta tuvo que irse al arroyo de Querit. Pero Dios lo alimentó de alguna manera, no aguantó hambre, estaba en el arroyo y el arroyo se secó, hermano. Ya no podía beber agua. Dios sabía lo que estaba probando en la fe de este hombre. Los discípulos, aterrorizados en medio de una tormenta, clamaron al Señor cuando estaban en la barca se movía, las olas estaban ya cubriendo la barca. Señor, Señor, sálvanos. Y Él les dijo, hombres de poca fe. Como viendo que tienen a Jesús a la par, todavía dudando de quién tenían en la barca, hombres de poca fe. Y tranquilo, Dios los tranquilizó. ¿Verdad? Y dice que se hizo gran bonanza. Y dice, silencio todo. Y todas las grandes olas se bajaron. Y había una tranquilidad que ni las olas movían, ya no habían olas que movieran la barca, hermano. A lo largo de la historia, las crisis han puesto a prueba nuestra fe en tiempos difíciles. Sin embargo, Dios nos ha dado promesas firmes para sostenernos en medio de una tormenta. En medio de una dificultad, Dios nos ha dado una fe por la cual mantenernos firmes dentro del huracán. La pregunta no es si vendrán crisis, porque vendrán. Y escuche lo que le voy a decir a cada uno de los presentes y a mí mismo también. Usted va a tener dificultades en el trayecto de su vida que le queda. Van a haber dificultades de diferente índole. Voy a tener dificultades en mi vida y yo las tengo que aceptar por voluntad de Dios, porque vendrán. Sí, si no, ¿cómo responderemos cuando lleguen esas cosas? ¿Qué tipo de fe es el que voy a tener cuando enfrente una situación o una crisis tan difícil? En esta predicación vamos a explorar cómo la fe nos sostiene en tiempos difíciles que dice la Biblia sobre confiar en Dios en medio de una prueba y cómo fortalecer también nuestra fe cuando el mundo parece desmoronarse. ¿Cómo vamos a enfrentar una situación difícil que nuestras fuerzas y nuestras capacidades ni nuestra inteligencia pueden? Pero antes de seguir adelante, preguntémonos, ¿estamos listos para confiar en Dios incluso cuando no entendamos los caminos? ¿Estamos listos para confiar en Dios? Por eso le dije anteriormente, todos los que tengo presentes acá van a tener dificultades de diferentes formas. Por eso la pregunta es, ¿estamos listos para confiar en Dios incluso cuando no entendamos lo que está pasando?
¿Qué nos enseña la Biblia sobre la fe en tiempos de crisis? Bueno, primeramente, la verdadera fe nos permite ver a Dios en medio de la crisis. Porque cuando tenemos un problema, entonces buscamos a Dios. Y mientras no lo tenemos, no lo buscamos. Cuando las crisis golpean, lo primero que suele nublarse es nuestra visión espiritual. Lo primero, ay Dios mío, nos angustiamos y ponemos nuestra mentalidad más en el problema que en la fe que debemos de tener en nuestro Dios. Porque el problema nos agobia, pero como no tenemos fe, no visualizamos bien las cosas espirituales en Dios y el problema nos domina y nos hace sentirnos a nosotros desanimados, afligidos, acongojados, con ansiedad, con depresión, etcétera, etcétera. Porque nuestra visión espiritual está nublada. Las dificultades parecen tan grandes que eclipsan nuestra capacidad de ver a un Dios soberano. Y esto es lo que le pasa a muchos seres humanos. Lo que nos puede pasar a muchos cristianos. Que las grandes dificultades eclipsan de poder ver a un Dios más grande que el problema que nosotros tenemos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe verdadera es esa luz que nos permite ver más allá de lo visible, creyendo que nuestro Dios sigue siendo soberano, incluso aunque todo esté fuera de nuestro control. A veces nosotros no podemos hacer ciertas cosas porque tenemos limitaciones, como decíamos anteriormente, y es por eso que debemos de confiar porque hay un Dios que sí tiene control de las cosas. Esa fe, como un faro en la tormenta, nos recuerda que la crisis no tiene la última palabra porque Dios sigue en su trono, hermanos. El doctor puede decirnos tantas cosas, como la llamada que tuvo Olivia, puede decir, mire esto y lo otro y que no sé qué. Afortunadamente contamos con un hijo que nos puede dar instrucciones de eso. Y empezamos a decirle, oye, ¿qué pasó aquí? Déjeme averiguar esto cómo está, etcétera, etcétera. Pero, sí, hermano, Dios sigue en su trono. Él sigue teniendo control de las cosas que nosotros pasamos, hermano. Sí. Por ejemplo, para analizar bien esto, quisiera que pusiera en pantalla, y yo sé que todos se lo saben de memoria ahora, pero que sepamos discernirlo para nuestra vida, esa es otra cosa. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, un texto que si yo le digo a usted pase al frente a decirlo, usted lo va a decir de memoria sin equivocarse, supongo que usted lo sabe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, si yo tengo fe en Dios, tengo certeza de que lo que espero, de lo que le pedí, Él me lo va a dar. Eso es convicción de lo que no se ve. No lo mire en el momento. Nosotros no veíamos la respuesta en el momento, pero teníamos la certeza de que Dios nos iba a contestar lo que le estábamos diciendo. Es la convicción de lo que no se ve. Eso se llama fe. No solo se llama creencia, porque le decimos al mundo, ¿usted cree en Jesucristo? Oh, no, si yo creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Ajá, sí, pero eso es tener creencia intelectual. Solo tenerlo en la mente, pero todavía no está en el corazón. Cuando usted tiene las cosas en el corazón, entonces sabe digerir y sabe enfrentar la situación, el problema que nosotros tenemos en la vida. Esta certeza y convicción no depende de las circunstancias externas, como por ejemplo, usted va a la licor y se raspa una cosa allí que está ahí, que se va a ganar no sé cuánto. ¡Ay, me gané $10,000! Usted está dependiendo emocionalmente de circunstancias externas de usted. Hace que la persona se sienta alegre porque se ganó $10,000. Tome, en un sorteo usted se ganó un carro y la persona se siente feliz porque ¿a quién no le va a gustar que le regalen un carro del año 0 millas? La gente se siente feliz, pero por las cosas externas de ella. Es así el problema que nosotros, en la vida que nosotros llevamos. Esta certeza y convicción, por eso de la que está hablando Hebreos 11:1, no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza que nosotros tenemos en el carácter de Dios. ¿Me explico? Por eso la fe en tiempos de crisis es vital, porque nosotros decíamos que creíamos que tenía fe en Dios y cuando vienen las circunstancias, aquella fe se desploma. Entonces no hay fe. En vez de buscar a Dios con convicción que Él existe y que está en el trono y que tiene el control de todo, entonces sí. Pero de lo contrario, creíamos que tenía fe,
pero cuando vienen las circunstancias, dependiendo de las circunstancias, actuamos. No. No se trata de solo creer en Dios que existe o porque somos miembros de la Iglesia de Cristo, sino de estar convencidos de que Él es fiel, de que Él es bueno, es todopoderoso, aun cuando la realidad grite lo contrario. Por eso mismo, cuesta que a veces los miembros entendamos esto. Y a veces cuando estoy estudiando y me pongo a leer cosas de descripciones de la Biblia, alguna palabra que no entiendo, voy a mis diccionarios interlineales, ¿qué significa esta frase? ¿Por qué dentro del contexto dice eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en el griego cuando se escribió? ¿Cuáles eran las connotaciones que tenía? Y empiezo a averiguar y usted empieza a entender más la escritura. Claro, el que predica, pues obviamente. Pero cuando uno dice, yo quisiera que todos los miembros entendieran esto. Tuviéramos una fe poderosa y todos los miembros en ese nivel de fe, como fuera la iglesia, hermano. Y tendríamos fe ante las circunstancias, tendríamos fe hasta predicarle a las personas, tendríamos fe para esto. Si todos los miembros fuéramos despiertos en eso, las iglesias fueran fuertes, hermano. El diablo saliera huyendo, ni siquiera se acercara a la iglesia de Cristo, hermano. Sí, hermano. La fe verdadera reconoce a Dios como nuestro refugio en medio de la tormenta, hermano. Sí. En el Salmo capítulo 46, en el versículo 1, mire lo que la palabra de Dios dice ahí. Salmo capítulo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro ¿qué? Amparo. Si nosotros hiciéramos un exégesis, ¿qué significa Dios es nuestro amparo? Oh, entonces yo puedo acudir a Él en todos los momentos de crisis y en los momentos de alegría también puedo acudir a Él, porque lamentablemente el ser humano solo busca a Dios cuando tiene dificultades, pero cuando no tiene dificultades no lo busca. Si no, hagamos una pregunta a todo el mundo allá afuera. ¿Usted cree en Dios? Sí, ¿por qué no lo buscas? Y si crees en Dios, ¿por qué no crees en Él? Dios te dice lo que tienes que hacer. Si crees, entonces vas a hacer lo que Él dice. Si no, es incongruente. Crees nomás en tu mente, pero no le obedeces. Eso es contradictorio. Por eso mismo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las ¿qué? En las tribulaciones, dice el texto. ¿Se da cuenta? En los momentos difíciles, Él es mi amparo, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en todas mis dificultades, en otras palabras, por decirlo así. Esta afirmación no solo es una frase bonita, no solo es algo poético que usted puede ver, ¿verdad? En un libro esto de los salmos poéticos que nosotros tenemos, no es un poema sino más, que ese poema lo haríamos una realidad en nuestra vida. Excelente. Es una declaración de fe nacida en medio de una crisis cuando David escribe este salmo. No estaba en sus laureles, él no estaba en Cancún, debajo de una sombrilla, tomándose un juguito allí y las olas, viendo las olas tranquilamente y escuchando el mar. Él no estaba en esa circunstancia, estaba en una situación difícil. Es lo que usted puede decir cuando usted se encuentra en un problema. Dios es mi amparo, es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en medio de la tribulación, y lo puede decir contento porque usted confía en el que está sentado en el trono de Dios. Esto es lo que está haciendo David. El salmista no escribe esto de la comodidad, sino desde el corazón de la adversidad. Allí escribe eso David, en medio del huracán, en medio del problema, porque estaba siendo perseguido para matarlo. Al decir que Dios es pronto auxilio, esto nos recuerda que nuestro Señor no es un espectador distante. Miren lo que le pasa a Juan Carlos Fernández, como estarlo haciendo una mirada desde lejos. No, hermano, Él está con nosotros en medio de la dificultad. Él está observando. Le digo yo a las personas, Dios nos pone un examen, hermano. Como cuando estamos en ya sea la escuela, high school, junior high, la universidad, etcétera, ¿verdad? Dios nos pone un examen para ver cómo estamos. Dios nos pone pruebas para ver cómo está nuestra fe. Él nos está poniendo un examen que tenemos que pasarlo. No, este es el objetivo, que cuando uno se quiere graduar, pasar los exámenes con las mejores notas excelentes. Óigame, qué bonito. ¿Verdad? ¿Cuál es tu GPA? Mi GPA fue 4.5. Oh, excelente, excelente. Quiere decir que te has dedicado mucho tiempo a tu estudio. Y me gusta el estudio, le va a decir un niño. A mí me da gusto cuando yo veo que están premiando, ¿verdad? Y que fulano de tal y que no sé qué, que no sé cuándo, que le dan aquí, que ya, y le dan reconocimiento porque sacó muy excelentes calificaciones. Sí,
porque pasó los exámenes. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Darnos premios por pasar los exámenes, por pasar las tribulaciones, por pasar los problemas. Dios nos quiere premiar y nos está poniendo el examen a ver hasta dónde llegamos. Por eso, al decir nuestro pronto auxilio, repito, nos recuerda nuestro Señor allí que no es espectador distante, sino un Padre cercano que interviene a favor de quienes, de sus hijos, hermanos. Sin embargo, es fácil olvidar esta verdad cuando las olas golpean. En el momento que tenemos una dificultad, a veces esta verdad la hacemos a un lado y nos centramos más en el problema que en el auxilio que nos puede dar Dios. Es fácil la preocupación extrema cuando vemos el tamaño de las olas en la vida, hermano. Mire, yo nadé muchos años, desde la edad de 9 años, cuando mi papá me llevaba a la iglesia, a la salida me llevaba a un batido y después le digo, vamos a ir a las piscinas, ¿sí? Y mi papá me llevaba y se sentaba a la orilla de las piscinas, pagábamos 25 centavos toda la tarde, hermano Francisco, en las piscinas del Don Ruelas de 5 de noviembre. Allí pasaba y después fui estudiando, me fui al círculo estudiantil, 3 años más nadando. Óigame, a mí me gustaba eso. Creo que por eso me hice muy moreno. Y cuando pasaban estas cosas, cuando mi papá me daba eso, yo me sentía bien contento, hermano. Sí, no había tanta preocupación porque yo era un niño. Sin embargo, es fácil olvidar estas verdades cuando golpean. Uno puede estar feliz, pero cuando golpean las olas, es fácil la preocupación extrema cuando nosotros vemos que las olas son grandes. Usted, aunque pueda nadar, allá está el muelle de Oxnard, y uno dice, permítanme, Correa, como que no sabe el horario. Usted aunque sepa nadar, usted no fácilmente se va a tirar del muelle para allá a lo más hondo, aunque sepa nadar, porque uno tiene respeto a las olas del mar. Sí. Y cuando están las olas pequeñas, usted dice, ahorita está bonito para meternos a la playa. Lleva a sus niños, estés en la orilla, por favor. No se pongan más de sus pies por allá porque vienen olas grandes y se los puede llevar, etc. Y usted está al cuidado. Pero si hubieran olas grandes, ¿verdad? Allá como cuando hacen competencias en ciertos lugares, que las olas son grandes, usted no se va a meter así nomás, a menos que usted sea un experto nadador y aún así con un poco de dificultad. Entonces, cuando nosotros tenemos las olas grandes en la vida, dependiendo del tamaño, es así la aflicción que nosotros tenemos, hermano. En momentos de crisis, es natural preguntarnos entonces, estoy pasando esta situación, ¿dónde está Dios? Sí. ¿Por qué permito Dios que suceda esto? ¿Por qué? El hombre, generalmente el hombre se pregunta estas cosas. Estaba tan feliz y de repente esto me pasa. Así somos los seres humanos, así actuamos nosotros. Pero la fe verdadera no se basa en lo que nosotros sentimos, sino en lo que sabemos del carácter que tiene Dios del cuidado de sus hijos, hermano. Y si la palabra nos dice que Él es nuestro refugio, como leímos en el Salmo, entonces, aunque todo tiemble, podemos correr a Él con confianza porque Él es nuestro refugio, hermano. Estaba viendo un video de un niño en TikTok. Está viendo un video de un niño que se le aparece un pitbull. Y afortunadamente, por la voluntad de Dios, estaba un cartero que estaba bajando su carga para poner las cartas en la cuadra, ¿verdad?, de las casas. Y cuando ve el ataque del niño, el niño se corrió por un arbolito y el pitbull que lo quiere ir al otro lado, el cartero, siempre andan spray y todo eso, ¿verdad?, por los perros, y y llamó la atención del pitbull, y el perro salió corriendo y haciéndole así y todo. Afortunadamente, el niño luego corre al cartero porque lo salvó de una mordida mortal y probablemente hasta que lo mate, ¿verdad? Por eso es el animal más temible, más que los pumas, ¿verdad? En las ciudades es el pitbull, dependiendo, ¿verdad?, también la educación que tenga, etcétera. El niño corrió hacia la persona en el momento porque la salvó. No es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Buscamos a nuestros padres cuando nos quiere pasar o nos sentimos amenazados. Buscamos a nuestro papá, a nuestra mamá cuando somos pequeños. Ellos se refugian en nosotros. Pues es lo que está diciendo el texto. Que cuando usted tenga una dificultad que cree que no puede, que está fuera de sus manos, corra a refugiarse en Dios. Corra a sentir el alivio en Él. Cuando alabamos a Dios en medio de la crisis, le estamos diciendo al mundo y a nosotros mismos que confiamos en un superpoder,
en una super fidelidad de promesas, incluso cuando no entendamos cuál es el plan del examen que estamos pasando. Sí, hermano, pero confiamos en alguien que nos va a ayudar. La fe verdadera nos recuerda que Dios gobierna sobre cada circunstancia, hermano. Sí. Y uno de los mayores ataques que sufre nuestra mente en tiempos de crisis es la mentira que todo está fuera de control, hermano. No podemos hacer nada más. Todo está fuera de control, hermano. ¿Sí? Me acuerdo que yo tengo una prima que es doctora. Ahorita se fue para Canadá. Estaba aquí en San Diego. Y ella me dice, Gerardito me dice, yo estaba un poquito más joven, hace tiempo. Gerardito me dice, mi tía ya está desahuciada. Y el doctor que la atendía a ella especialmente también dijo que estaba desahuciada. Y va a morir. Creo que le quedan como unas 2 semanas de vida. Y mi mamá no se podía levantar de la cama. ¿Qué cree que tenemos que hacer nosotros? Ya siendo cristiano y mi papá también, nos hincamos a orar. Y mi mamá allí dormida en la cama. No podía levantarse. Empezamos a orar los dos, a orar. Pero a orar, no hacer así nomás oracioncitas rápidas. No, a orar con el corazón en la mano. Empezamos a decirle, ya no se levantaba. Oró él, oré él, y yo. Así los dos nos turnamos y seguíamos orando. Al día siguiente, a las 7 de la mañana se levantó a cocinar, hermano. Así como lo escucha. La opinión de desahuciado tuvo como 30 años, como 35 más años de vida de eso, hermanos. Para que usted sepa que cuando usted ora y corre al auxilio de Dios en el momento de crisis, Dios es su pronto auxilio en la tribulación. Sí, hermano. Por eso uno de los mayores ataques que sufre nuestra mente en tiempos de crisis es esa mentira que todo está fuera de control, hermano. Satanás siembra esta duda sutilmente. Si Dios te ama, ¿por qué permite que te pase esto? Satanás mete eso en la mente de la persona. Dios es bueno, ¿por qué no interviene? A ver, mira lo que estás sufriendo, mira tu congoja, mira tu angustia, mira tu ansiedad, mira tu depresión. Si Dios es bueno, ¿por qué no te ayuda? Es lo que dice Satanás en la mente del ser humano. Si Dios tiene el control, ¿por qué no controla tu problema? Es lo que dice Satanás. Sin embargo, la Biblia es clara. Nuestro Señor gobierna sobre todo. Mire lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 7. Isaías capítulo 45, versículo 7. Él mismo declara que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo. Por eso usted dice, pero ¿por qué, Señor, pasa esto? Sí. Mire, cuando fue el terremoto aquí, hace algunos años, en el 96 creo que fue, aquí, yo miraba mi carro que se movía así, y le digo a Olivia, vivíamos aquí por la Samuel, me acuerdo, y le digo, mira Olivia el carro, ¡ay, cállese! Y Olivia me abrazaba porque ella se pone nerviosa que la casa se vaya a caer y todo eso. Pues natural, ¿verdad? Las emociones humanas son naturales, al ver todo que se está moviendo, las lámparas y luego así, y ver el carro en la calle que le haga así, óigame, no es fácil. Yo tranquilo, yo por dentro estaba nervioso y me ponía más nervioso verla nerviosa a ella. Le digo, venga, salgamos rápido. Y salimos y los carros haciéndole así y nos damos cuenta de lo que pasó en Northridge, allá, en el edificio, y toda la gente muriendo. Entonces nosotros decimos, ¿por qué Dios permite eso? Él sabe por qué, hermano. Nuestros designios o nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sí, es lo que dice Isaías. Dios piensa diferente a nosotros, hermano. Por eso la Biblia dice que formó la luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Es decir, no está hablando del pecado, sino lo contrario, de lo que dejar que el mundo haga lo que quiera porque no está con Dios. Y Jehová, yo soy el que hago todo esto. Esta es una verdad incómoda para muchos, pero es lo que dice el texto, pero puede ser insultantemente esencial para que quienes quieren tener fe verdadera en tiempos de crisis. Pero ¿cómo es esto? Esto es algo bien contradictorio. No. Es que no entendemos todavía muchas cosas de la vida. Dios no es solo espectador de nuestros problemas. No solo ve que usted tiene problemas, que usted está pasando alguna crisis emocional. No, Él las permite con un propósito soberano, hermano. Me permite que yo tenga una enfermedad por un propósito soberano, aunque a nosotros nos cueste entenderlo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Mire lo que dice el texto. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Pero ¿ama usted a Dios?
Y si lo ama, ¿por qué está tan distante? Todos sabemos, todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, que dice, son llamados. Dios los llama. Sí. ¿Queremos estar con Él? Sí. ¿Verdad? Claro. ¿Y queremos que Él esté con nosotros? Claro. Fíjese que dice todas las cosas. Mire el texto, subráyelo en su mente. Todas las cosas, no algunas, todas. No solo las buenas, sino también las difíciles. Todas, todas. Esto no significa que Dios sea el autor del mal y que nada escapa de sus manos. Incluso lo que el enemigo planea para mal, Dios puede usarlo para nuestro crecimiento espiritual y para manifestar su gloria. El hombre puede hacer cosas malas y al fin le puede salir al revés porque Dios está con usted. ¿No es esto lo que vemos en la historia de José? Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo encerraron, pero al final él puede decir en Génesis 50:20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. ¿Se acuerdan la historia de José? Un hermano que tenía varios hermanos y lo vendieron porque tenían celo de la herencia, celo de que era una persona devota a Dios, celo de muchas cosas. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron, lo metieron en un pozo, de aquellos antiguos, y esperaron para que a ver si un comprador podía comprar un esclavo, y lo venden, y un comprador de Egipto lo vende, se lo lleva hasta Egipto, y sus mismos hermanos lo vendieron. Pasaron los años, Dios no se olvidó de eso. El mal que le habían hecho a José, Dios lo iba a ocupar como una bendición. Pero donde estaba en la región de sus padres y los demás hermanos, hubo un hambre que afectó a toda la población y tuvieron que ir a Egipto. Pero a todo esto había pasado muchas pruebas José estando en Egipto, pero al final el mismo faraón lo pone como gobernador de Egipto a José. Todas aquellas cosas que hicieron mal fueron para bien después para José. Y llegan sus hermanos, sus padres y su padre allí, ¿verdad? Después que mandaron a traer a su padre, etcétera. Llegan sus hermanos que tenemos hambre, háganmelos pasar. Y llegaron. Ya después que les dicen que les van a dar comida y todo, y luego se dan después cuenta que el que les dio todo, dinero para que llevaran a su padre, pero que dejaran unos hermanos allí para tener prueba de que iban a ir a traer a su padre, llegan y después se dan cuenta que es José al hermano que habían vendido y lo habían castigado poniéndolo dentro de un foso. Y se quedan con la boca abierta cuando vieron que era el gobernador de Egipto. No estaban hablando con cualquiera, estaban hablando después del faraón. Él era el número 2 en todo el imperio de Egipto, al hermano que habían vendido como esclavo. ¿Qué hizo Dios? Lo dejó que pasara pruebas para después que bendecirlo. ¿Cuántas pruebas tenemos nosotros ahorita? Póngase a pensar en la dificultad que nosotros estamos pasando, porque puede usarla para bendición. No dice el Señor, yo creo, ¿verdad?, lo bueno, la luz, pero también creo las tinieblas, pero con el propósito, es decir, las dificultades para sacar o dar provecho a la fe de uno. Por eso, ¿no es esto lo que vemos en esa historia, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, en Génesis 50:20, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Ya ven? Esta es la perspectiva de la fe verdadera que nos da a nosotros. Las crisis no es el final de la historia, no, es el escenario donde Dios demuestra su poder, donde Dios demuestra su fidelidad en ese escenario de las crisis que usted puede estar pasando. Usted es el protagonista, usted es el artista número 1 de esa crisis que está en ese escenario, pero Dios lo que quiere hacer con usted es mostrar su poder, mostrar su fidelidad con Él, de que Él cumple las promesas. Esta convicción transforma nuestra manera de orar y esperar y de vivir en medio de las pruebas. Y cuando usted pasa una dificultad, su estilo de orar cambia. Ya no ora así como oraba antes, sino que ahora con la más consagración que Dios requiere de un cristiano o un hijo de Dios, porque ha pasado dificultades, pero las ha superado. La fe verdadera produce amor y nos sostiene en medio de las crisis, hermano. Cuando hablamos de fe, a menudo lo reducimos a creer en Dios que puede hacer milagros o que responderá a nuestras oraciones. Pero la fe verdadera produce frutos, porque se espera que esa fe tenga frutos como cualquier árbol que usted siembra. Siembra un árbol de naranjo, pasan los años y pasan los años y pasan los años y ve que solo da sombra, pero no da fruto, y ve que no hay nada de fruto y usted lo sembró para eso. Verá, el árbol ahí está, pero no hay frutos. Entonces, ¿qué hace usted al final? Lo arranca mejor y pone uno que le dé frutos. Así es con nosotros. Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero esa fe tiene que producir frutos.
No solamente decir tener fe, tiene que haber frutos en esa persona. Sin amor, la fe es estéril. Sin fe, el amor carece de raíz firme. ¿Se da cuenta cómo todo va a conexión? Esta conexión entre fe y amor es crucial para enfrentar cualquier crisis. Pablo lo expresa claramente. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 6. Mire lo que dice el texto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, que los judíos que se circuncidaban al 8º día, los varones, vale algo. Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí Pablo nos enseña que la fe verdadera no es pasiva, no es una fe, yo creo, no, tiene que ser una fe activa, porque usted dice que es cristiano, su fe tiene que mostrarla con hechos, no solo de labios. Oh, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Ajá, ¿dónde están tus hechos? Quiero ver, ¿verdad? Etcétera. Es una fe que se traduce en amor, amor que confía en Dios cuando no entiende, amor que sirve a otro, aun cuando uno mismo esté sufriendo la situación. Le decía al hermano Ricardo Santamaría hace algunos años atrás, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Bien, bien. Y me cuenta un hermano, no, el hermano no tiene nada, ¿verdad? Y su casa ya casi destruida, se le caía casi la casa y ¿sabe qué decía? Todo bien en el Señor, me dice. Así con esa fe y con ese optimismo, todo está bien, mis. Eso se llama fe, hermano, en medio de la crisis. Seamos sinceros, en las crisis es fácil volverse egoísta, hermano. Encerrarse, enfocarse solo en el propio dolor. Ay, si supiera lo que me pasa, no quiero que me visite nadie. Somos egoístas, hermano. Porque como no hemos descubierto todavía cómo enfrentar la crisis, la persona que va en el estado emocional, psicológicamente, le da o ansiedad o depresión. O las dos juntas, hermano. Entonces dije, no quiero hablar con nadie porque tiene depresión. ¿Por qué? Por falta de fe, hermano. Cuando usted está bien firme y tiene fe en Dios, que el mundo ruede, hermanos, porque usted no está solo. Hay un poderoso gigante a mi lado. Pero la fe verdadera nos empuja hacia afuera, nos hace mirar al cielo, extender la mano al prójimo. Dijo Charles Spurgeon, es uno de los ingleses, ¿verdad? Que dice él, that faith which works by love is the only faith that will save you. ¿Sí se entendió? No, dice. Esa fe que obra por amor, dijo él, es un inglés, es la única fe que te salvará, según traducción al medio inglés. Estas palabras nos invitan entonces a reflexionar que revela nuestra fe en medio de una crisis. ¿Nos lleva a la desesperación o nos impulsa a confiar, amar y servir? ¿Qué es lo que hace? La fe verdadera nos sostiene no porque disuelva la crisis, sino porque nos conecta con el Dios que reina sobre todo, hermanos, y que reina sobre ese problema. Nos da una perspectiva eterna, recordándonos que cada prueba tiene un propósito y que nuestra historia no termina en el dolor, sino en la gloria, hermanos, porque somos cristianos. Esta comprensión nos prepara para que nosotros exploremos en la siguiente sección, pero quiero quedarme hasta acá. Cómo nuestra fe, cuando está arraigada en la palabra y fortalecida por la adoración, nos capacita para resistir y perseverar hasta el final. Pero nos vamos a quedar hasta acá por causa del tiempo. Así que el Señor le bendiga y no se deje mover por la ola muy grande que sea. Usted tiene un Salvador y se llama Jesucristo. No se deje mover por ello. Que Dios me le bendiga y a los hermanos de Facebook también que Dios les bendiga.